Entonces, como les decía anteriormente, hoy vamos a ver un poquito de repaso de sistemas de numeración y a ver ejercicios para irnos adaptando un poco a lo son ese tipo de operaciones. Precisamente para hoy vamos a ver, vamos a continuar con lo que era código Gray, eh, lo que es como flotante, código Hamming y BCD. Anteriormente ya hemos hablado que el código Gray es un código que se usa para detectar errores y que la forma en que lo hacemos nosotros, la forma tal vez más práctica de hacerlo, es hacer un corrido. Sumarle al mismo número simplemente que corriendo una posición. Bueno, ese es el código Hamming que nosotros necesitamos o queremos pasar de un código Hamming hacia lo que es, perdón, del código binario, perdón, de binario hacia un código Gray. Bueno, en el caso de trabajarlo de un código Gray hacia un código binario, es muy parecido. Simplemente que esta vez lo que vamos a hacer es una suma, obviamente es sumar ese código binario con el mismo y vamos haciendo este, una suma igual sin acarreos. Recuérdense que le damos acarreo a aquella parte que decíamos uno más uno es cero y llevo uno. Bueno, en código Gray no lo hacemos y si vamos a pasar de Gray a binario tampoco se hace. Es simplemente otra suma que se debe de hacer para poder regresar. Simplemente que esta vez con lo que es código Gray tal vez podemos decirle que es una suma un poco al contrario, veríamos corriendo números para pasar a código Gray y esta vez no es. Vamos a hacer un descenso de un número y comenzamos a sumar en diagonal de nuevo. Entonces es un poquito lo que es código Gray o lo que es la inversa con código Gray. Con coma flotante hay otra característica que tiene la coma flotante, que anteriormente habíamos hablado que tiene un bit de signo, un 8 bits para exponente, 23 bits para lo que es la mantisa, y que incluso habíamos hablado que cuando teníamos coma flotante teníamos el 127, perdón, como base para trabajar lo que es el exponente. Bueno, cuando nosotros vamos a trabajar con lo que es la coma flotante pasando de coma flotante a un número binario, es una operación muy parecida. Bueno, no como tal, sino que lo que hacemos es, tenemos una fórmula donde dice que menos 1 elevado a la s por 1 por f, y luego dice que 2 elevado a e menos 140, menos 127, perdón. Cuando hablamos, por ejemplo, de s, estamos hablando de signo en magnitud. O cuando estamos hablando de f, estamos hablando del exponente. Y si hablamos, perdón, si hablamos de f, estamos hablando de la matriz y es para exponente. Entonces, aquí lo que vamos haciendo es, antes para pasar de un binario a coma flotante, lo que veníamos haciendo era hacer unas conversiones de números decimales a binarios. Bueno, aquí venimos del otro lado, tomando números binarios y pasándolos a decimales para poder efectuar ese cálculo. Vamos a ver, pensé que tenía la fórmula por acá, pero permítanme un momento, voy a insertar algo aquí para poderles mostrar un poco la fórmula de lo que sería la coma flotante. Es una fórmula muy pequeña, lo que tiene es que a veces puede ser un poco dada a confundir, pero realmente lo que se busca con esto es que nosotros aprendamos a manejar todo ese tipo de códigos. Porque
es parte de lo que son detección de errores a la hora de transmitir datos. Pues les decía primeramente que la fórmula para lo que era volver de coma flotante hacia lo que es eh, binario, ya se la estoy poniendo aquí en pantalla, permítanme un minuto. Ya, adelantarlo un momento. Esa es la fórmula que nosotros vamos a estar usando para trabajar lo que es esa conversión. Que lo pueden ver, menos 1 elevado a la s por 1 más f, 2 elevado a la e menos 27, menos 127, perdón. Desde anteriormente, s para signo, f para matiza y e para exponente. Aquí tenemos que tener dos cosas muy importantes, y es que cuando voy a pasar el bit signo, yo tengo como base un menos 1 elevado al signo. ¿Qué pasa? Si nosotros venimos de un menos 1, si nosotros ponemos aquel que lo quiera hacer en la calculadora, quiere decir, ¿cuánto es menos 1 elevado, menos 1 elevado, bueno, o sea, a 1 me va a dar menos 1? ¿O cuánto es menos 1 elevado a la 0? Me va a dar menos 1. Y me va a seguir dando menos 1. ¿Qué pasa? Y es porque en estos casos únicamente se está tomando en cuenta el 1 y no el menos. Entonces, para nosotros llegar verdaderamente al resultado para saber un bit signo, y lo queremos hacer en la calculadora, tenemos que poner entre paréntesis menos 1 elevado a la 1 o menos 1 elevado a la 1 o menos 1 elevado a 0. Eso es muy importante porque a veces queremos hacerlo por calculadora y no metemos en paréntesis. Es porque a la hora que yo meto en paréntesis está tomando tanto, te está tomando todo el número, el menos 1 y el 1 en cuenta, y no solamente el 1 como tal. Pues, por eso siempre les va a dar menos 1 en estos casos. ¿Por qué? Porque él viene, eleva 1 a la 0 y continúa con el menos 1. Entonces, ese es un dato que tenemos que tenerle bastante cuidado. Entonces, lo que se hace es una sustitución. Menos 1 elevado a la 1. Como si lo hacemos exactamente con esta misma coma que tenemos acá. Usando ese mismo ejemplo de una coma flotante que tenemos abajo, vamos a ver lo siguiente. Y es que la forma de aplicar la fórmula sería menos 1 elevado a 0 más 1, bueno, por 1 más f, que es toda la mantisa, más, y 2 elevado a la e, que es todo un exponente, pero yo no sé cuál es ese exponente. Entonces lo que debo hacer es agarrar ese exponente y pasarlo a decimales para poder decir el exponente menos 127. Esa es la forma que va tomando. Después todo lo demás se va haciendo como está ahí. Por ejemplo, si yo elevo menos 1 elevado a la 0, me va a dar como resultado 1. Ok, después dice 1 más f. Bueno, f es mi mantisa. Eso quiere decir que cuando yo vengo a hacer esto, me va a hacer que es 1, y toda la mantisa. Y luego me va a dar 2 elevado a la e. Fuera el caso, digamos, en este caso, 137, por ejemplo. Que 137 menos 127.
¿Qué va a pasar? Que cuando yo haga este resultado de menos 1 elevado a la S, al signo, ese me va a decir si el número es positivo o es negativo. ¿Cómo me lo da? Bueno, todo va a depender del resultado. Si yo elevo menos 1 a la 1, me va a dar como resultado menos 1. Y si lo elevo a 0, me va a dar como resultado 1. Eso quiere decir, si es positivo, es 1. Si es negativo, es menos 1. Entonces, si yo hago si yo elevo menos 1 a la 0, como en este caso, me va a dar como resultado 1. Ok, ya sé que me está dando como un número positivo. Claro, aquí es por el trabajo que se le da, realmente no me va a dar 0 y 1. Entonces me va a dar 1 o 1 negativo. Entonces de ahí nosotros sacamos esa parte. Es más o menos lo que tenemos que ver con respecto a la coma flotante. Con respecto a lo que es esta parte de cómo va tomando forma. Lo que puedo hacer tal vez con coma flotante es un poco confuso. Ahorita vamos a ver una forma práctica de cómo pasarlo para que podamos ubicarnos un poco mejor. Lo que teníamos era código BCD. Anteriormente habíamos hablado que el código BCD es un número agrupado por cada dígito y cada dígito está representado por 4 bits. Es decir, que esta vez yo no voy a convertir 4453 en binario, sino que voy a tomar 3 en binario, 5 en binario, 4 en binario y 2 en binario. Y ese va a ser mi código. Bueno, cuando nosotros trabajamos con de una suma de estos códigos BCD, tengo que tener ciertas reglas para poder entender cómo se va operando la suma. Primero, que las reglas como tal de 1 más 0, 0 más 1, 1 más 1, 0 más 0, son iguales que la suma binaria. Esa parte, si yo voy a sumar 0 más 0 me da 0, se mantiene. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo sumo dos números, esos dos números, el resultado de ese número me tiene que dar un número igual o menor a 9. Es una regla. Cuando se suma y el número es mayor, estamos hablando de que, por ejemplo, si yo vengo y sumo dos números y me dan 10, ese número no es válido. Porque el código, recuerdan que lo trabajamos de combinación de 4 bits. Y aunque alcanzan 4 bits, nosotros estamos trabajando con los primeros 9 números. Obviamente, aunque se puede representar con 4 bits, para el sistema como tal del código binario se sale de los márgenes de lo que es correcto. Entonces por ahí falla. Y cuando sea este tipo de casos, lo que se hace es que al número que dio mayor se le va a sumar un 0, 1, 1, 0, que es un 6. Denlo, por ejemplo, en este ejemplo. Tenemos 24 y 53. Los vamos a sumar en binario. Entonces yo aparto 2, que es 0, 0, 1, 0, y 4, que es 0, 1, 0, 0. Si luego tomo 53, sería, perdón, 53 sería 5, que es 0, 1, 0, 1, y 3, que es 0, 0, 1, 1. Cuando hacemos esa suma como tal, tenemos como resultado 77. Entonces, 77 es un número que se alcanza perfectamente en este área. Vamos, si mi regla me dice que el número debe ser menor o igual a 9 para que sea válido, entonces 7, a la hora que yo sumo 4 y 3, 7 entra muy bien, es válido. Si fuera sido, si vamos 2 y 5, sigue siendo 7. Entonces entra perfectamente en el número. Lo que pasa es como si fuera sido, por ejemplo, 4 y 4. 4 y 4 me da 8, es válido. No, por ejemplo, 9 y 8 es otro número. Y ese número me va a dar como resultado 17. Está muy elevado. No se me ajusta
a que el resultado sea igual o menor a 9, aunque se pueda poner en 4 bits. ¿Qué pasa? Que únicamente esa parte de la suma le voy a sumar un 1, 0, 1, 0. Entonces, a raíz de eso, ¿eso qué pasa? Que si venimos, por ejemplo, y sumamos o convertimos ese número a decimal, los resultados no me van a dar. Porque ¿qué pasa? Vamos en el caso que nos hubiera dado, aquí les hablé anteriormente de, no sé lo que estoy escribiendo, de 9 y 8, que la suma hubiera sido de 9 y 8. Entonces tengo 9, tengo 8, el resultado me va a dar 17. Aquí lo estamos haciendo, ¿verdad?, en decimales, luego lo van a ver de forma práctica con binario, y eso me hubiera igual dado 7. ¿Qué pasa? Que en binario, si yo transformo esto en una tabla, digo, ¿cuál es ese número? Ah, no, es el 7. ¿Y cuál es este número? Ah, no, ese es el 17. Me va a dar 717. Y la suma de 24 y 53 no es 127. Perdón, no es 717, es 77. Pero si vengo y le sumo el 0, 0, 1, 1, 0, que es un 6, se me va a ajustar ese número al 77. Siempre va a suceder así, cuando el número sea mayor a 9. Esas son las reglas principales de la suma con BCD. Entonces, aquí digamos, tengamos claro los puntos que serían anteriormente. Son las mismas reglas de la suma. El número, como cuando hago una suma, el resultado me tiene que dar igual o menor a 9. Y si es mayor a 9, le sumo 6. Es como funciona esta parte de lo que es la suma con código BCD. Con código BCD. Perdón. Y lo otro, perdón, no sé qué pasó. Y lo otro que les decía, pueden ver la pantalla porque me quedo en negro. Sí, sí se puede ver. Ok, gracias. Con lo que es código Hamming, que también lo vimos un poco anteriormente, les comenté que también era un código de detección de errores. Igual detecta un solo bit. Y cuando hablamos de código Hamming, lo importante es tener cuidado de el bit de paridad y el bit de dato. Si ustedes ven dentro de esta tabla que les tengo aquí, tengo un P1, un P2, un D1, un P3, un D2, un D3, un D4, un P4, un D5, un D6 y un D7. Esos son porque los P's que tenemos representan a los bits de paridad. Recuérdense que sabemos que un bit de paridad, acerca de los bits de paridad, que es un 1 o un 0, que me completa en un número una cantidad par de números unos. Es decir, si tengo, en este caso, por ejemplo, si vamos aquí en el primer bit de paridad de esta tabla, y el resultado que me lleva es 0, 0, 0, 0, 1, no tengo un número par de números unos. Ah, ok, no es un número par, entonces mi bit de paridad 1 es un 1. Y si vamos a la siguiente línea y comienzo a ver 0, 0, 1, 0, 0, 1, tengo una cantidad par de números 1, ok. Mi P2, mi paridad 2 es un 0. Es la forma en la que se va dando lo que es la parte del código Hamming.
Entonces, cuando nosotros trabajamos mucho con lo que es la parte de código Hamming, lo que pasa es que tal vez como vemos muchos 1 y muchos 0 nos llegamos a confundir. Entonces, como consejo tal vez para que les ayude un poco con esta parte, lo que pueden hacer es, además de ir haciendo una fila a la vez, es tal vez para poderse ubicar, es ponerle un color a cada línea, para saber cuál es mi paridad 1, mi paridad 2, mi paridad 3, la paridad 4. Tal vez de ahí para que puedan ubicarse. Pero puede ser que en algún momento vamos leyendo y sin querer nos desviamos arriba o abajo, porque ha sucedido. Entonces, ahí esa es una práctica que tal vez les pueda ayudar para ubicarse. Pero el código Hamming realmente es, es bastante sencillo. Es solamente de cuidado. Ok. Entonces voy a pasar un Word para que veamos de la forma práctica. Bueno, también tengo unas pocas de unas dos operaciones que traje de números binarios, principalmente de suma y resta, que son tal vez las que a veces se ponen un poco complicados para que les entendamos un poco mejor. Permítanme para buscar las reglas para tenerlas a mano de lo que es esta parte. Ok, cuando tenemos suma, recuerden que tenemos ciertas reglas con respecto a la suma. Y es que, voy a agrandárselos un poco. Cuando tenemos la suma, perdonen, un segundo. Ahora sí, cuando tenemos las sumas de binarios, cada vez que sumemos 1, 1, pongo 0 y acarreo 1. Y cuando son restas y tengo 0 menos 1, tomo prestado de un 1, me transforma en 1, 0, le resto 1 y mi resultado es 1. Esto es como estar restando 2 menos 1. Es la forma de ver. Voy a salirme acá un momento para regresar a lo que es el Word. Por ejemplo, si venimos a sumar esos dos números que son 1, 1, 1, 1, 1 y el otro es 0, 1, 0, 1, 0, lo que hacemos es usar las reglas. Cuando 0 más 1, tengo 1, todo bien. 1 más 1, aquí son de cambio. Pongo 0, llevo 1. Cuando yo hago esta operación de 1 más 0, mi resultado es 1. Y después este resultado que tengo acá, lo sumo al 1. Entonces pongo 0, llevo 1. Y aquí tengo otra vez 1 más 1 es 0, llevo 1. Y 0 más 1 es 1. ¿Qué pasa aquí? Que yo tengo un 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. Llevo 1, pero no tengo que sumarlo, desciendo. Es exactamente así como nosotros tenemos lo que es un binario. ¿Qué pasa? Yo tengo un 1, 0, 1, 0, 0, 1. Es el número. ¿Qué pasa? Que puedo pasar ese número a binario. De forma directa, vamos, hago la división como tal. Este número que está acá es 89. No voy a hacer la operación como tal, pero si lo buscan, lo convierten paso a paso, van a llegar que es un 89. ¿Qué pasa? Que aunque yo tenga esos números en binario, yo puedo dar una respuesta en decimal, en octal, en hexadecimal, porque los puedo pasar de forma directa. Y aquí tenemos una cosa muy importante, y es que cuando
los trabajamos para convertir en octal, vamos a ver, 1, 0, 1, 0, 0. Los voy a agrupar en números de 3. Pero que octal trabaja en 3 bits. Entonces voy a buscar el 001 y el 101. Pero recuerden que con respecto a los números, cuando trabajamos de octal a decimal, de octal a binario o de octal a hexadecimal, lo podemos hacer a través de la tabla porque hay números preestablecidos. Entonces, un 001 es un número 1. Y un 1, 0, 1 y un 1, 0, 1. El otro número que teníamos era 1, 0, 1, 1, 0, 1, sería un 5. Y ya sabemos que el nivel sería un 15, por así decirlo, 1, 5. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener, me pueden decir, sume tiene esos números binarios, súmelos, pero deme el resultado en octal. O deme el resultado en hexadecimal. Eso es lo que pasa. Y pasa algo parecido con hexadecimal, los agrupo de 4. ¿Qué pasa en este caso? Que ustedes me vieron que puse inmediatamente 2 ceros. Es para completar la cantidad de bits. Lo que pasa es que lo hice automáticamente y una vez puse los ceros para ubicarme. Pero en hexadecimal sería, vamos a ver, en hexadecimal tenemos un 0, 1, 0, 0 y un 1, 0, 1, 0. Entonces, si vamos al 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y lo buscamos, un 0, 0, 1, 0, es un 2. Perdón, estoy con hexadecimal, perdón. Un 0, 0, 1, 0, en hexadecimal es un 2. Okay, sabemos que en hexadecimal es un 2. Y el 1, 0, 0, 1, el 1, 0, 0, 1, es un 9. De los tenemos. Aquí lo hice de forma directa, a partir del binario. Entonces, como el binario puede trabajarme con cualquier sistema de numeración, entonces prefiero trabajarlo con binario. Entonces, bien me pudieran haber dicho, sume 1, 1, 1, 1, 1 más 0, 1, 0, 1, 0 y denme el resultado en hexadecimal o en octal o en decimales. O que me digan, sume 89 del decimal más 15 del octal y denme un resultado en hexadecimal, por ejemplo, complicándola bastante. Eso. Convierto, resuelvo y vuelvo a convertir. No pasa nada. Tengo los números. Están. Ahora sí. Con la resta, recuerda que tenemos un acarreo negativo. Y ese acarreo negativo es el hecho de prestar al que está adelante. Cuando tengo que restar un 1 al 0. Como en este caso. Si yo le puedo pedir prestado, decirle, résteme el 0, un número 1, no tengo. Entonces, ¿qué pasa? El 1 que está adelante, más inmediato,
Dice, yo me convierto en cero para que te conviertas en un 1-0, que es un 2. Para así puedas restar 2 menos 1, 1. Es una forma de verlo. 1-0 menos 1 es 1. Después pasa lo siguiente. Ahora este 1 se volvió un 0. 0 menos 0 es 0. Y tenemos la misma situación. 0 menos 1 no lo puedo hacer. Me convierte en 0 para que te conviertas en un 1-0. Y 1-0 menos 1 es 1. Aquí me vuelve a pasar. No le puedo restar. Le dice el 1, me vuelve a convertir en un 0 para que tú seas un 1-0 y restes. Y al final tengo esa operación 0, 1, 0, 0. Y ahí ya tengo la resta. Ese es el acarreo negativo. Tal vez, como les digo, que presenta un poquito más complicaciones ese acarreo negativo. Pero es como decirle, yo soy un 1, te doy mi 1, me convierto en 0 para que te conviertas en 2. Que es, de hecho, si ustedes vieron ahorita la tabla, 0, 0, 1, 0, o en este caso 1, 0, es 2. ¿Sí? 2 menos 1. Me da como resultado. Igual pasa con lo anterior. 0, 1, 1, 0, 0, perdón, 0, 1, 1, 0, 1. Es mi número en binario. Y de ahí yo puedo ir y convertirlo a decimal, en octal y en hexadecimal. A cualquiera de los tres. ¿Cómo sé estos valores? Bueno, igual hago la comparación de cada uno de los valores y los voy convirtiendo directamente en binario. Por eso les ponía esa tabla al principio, donde están todos los principales números de los sistemas, porque van a ver la fórmula. Si ustedes vean, nosotros nos dio 0, 1, 1, 0, 1. Pero ese 0 no nos afecta, es como tuviéramos 4, 0 al delante. Entonces sería 1, 1, 0, 1. Entonces eso sería en octal, 15 por así decirlo, 1, 5. En hexadecimal, una D, y en decimal, un 13. Ahí está. Por eso ustedes vieron que directamente me fui 13, 15 y D. Eso es con respecto. Y como decía anteriormente, puedo trabajar, convertir, volver a convertir, poderlos manejar. En lo personal yo trabajo más con el binario, porque sé sumar en él. Bueno, sabemos, porque hemos visto sumar, multiplicar, dividir en binario, y la mayoría de las operaciones en octal. Entonces es más fácil binario y de ahí comenzar a trabajar con las demás cosas. Ese mismo número lo podemos llevar a código Gray, lo podemos llevar a complementos, lo podemos llevar a coma flotante y vamos trabajando sobre él mismo. Entonces, por eso, por general, como recomendaciones diría, trabajen con binario, porque tiene esa facilidad de trabajar. La otra cosa que les comenté anteriormente es código Gray. Por ejemplo, en un Profe, código Gray, sí, perdón, pero en lo anterior también, digamos, yo puedo pasar, no sé, de un sistema a otro con la tabla también. O sea, como sí, ahí creo que era el 3 que estaba. De una vez puedo decir que en código decimal es 11. hacerlo con esa tabla, dices compañero, directo. Ajá, ajá. Sí, es una forma de hacerlo. Simplemente que recuerden que para lo que son tareas y proyectos siempre se pide que se justifiquen.
Y lo mejor para justificar posiblemente va a ser desarrollarlo. un procedimiento. Pero sí, podrías hacerlo así. Por eso les ponía anteriormente ese tipo de ejemplos que van directamente sobre tabla. Sí, no, Sí. no sé, compañero. Ahí también, digamos, si por ejemplo ahí en esa, en tabla binario, a ese 17 ya si fuera 18, llegamos, no puedo utilizar la tabla. No, ya tienes que hacer la conversión como tal. Llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Esa es la limitante que tienen las tablas como tal. Porque solamente, damos las tablas así, solamente tienen la cantidad eh, base de cada uno de los sistemas de numeración. Y llega hasta, digamos, el 15 decimal, porque el hexadecimal representa del 0 al 15. Ujú. ¿Ves? Pero por lo general, los van a poner a hacer un número mucho más grande para que tengan que convertir. Y como les digo, es perfecto para una justificación en todo caso. Muchas veces cuando yo llevé lógica, eh, proceso, buscaba hacer, aunque supiera que de forma directa podía hacerlo, para justificar metí un proceso, un, todo un desarrollo de una conversión, en mi caso, ¿verdad? Muchas gracias. Con gusto, pero ustedes lo pueden hacer directo. Código Gray, con el código Gray, no sé, vamos a hacer 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Es el número que nosotros necesitamos pasar a Gray. Recuerden, con el caso del código Gray, nosotros lo que vamos a hacer para pasar un binario a Gray es correr un espacio. Mi código Gray comienza en este 1. Bueno, este 1 lo voy a poner no en la primera fila, sino, bueno, no en la primera columna, sino en la segunda. Entonces sería 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Pues hago ese corrido hacia la derecha, por así decirlo. Entonces, recuerden que en caso de código Gray, el primer número de esta segunda fila, perdón, el último de esta segunda fila, este que está acá, lo voy a perder. No lo voy a utilizar. Y lo voy a recuperar acá. Y hago una suma sin acarreo. Recuerden que es con código Gray. Si sumamos 1 más 1 es 0. De ahí quedo, por ejemplo, 1 más 1 es 0. 1 más 1 es 0. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 0. 1 más 0 es 1. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. Y hago descender este 1. Ahí ya tengo un código Gray. Recuerden, el hecho de no llevar acarreo es únicamente para código Gray. Ya para los demás números yo tengo los otros formas, los otros códigos que hemos visto como BCD, como BCD más que todo, debo llevar el acarreo. ¿Qué pasa? Que ahora me dicen, ok, no, su código Hamming es 110101100. Por favor, denos el resultado en binario. Pues, debo de pasar ese número a binario. Voy a cambiar el color. A ver si le cambio el color. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a descender el primer valor de la izquierda. Ese es el número. Aquí, ¿se acuerdan que aquí perdía y hacía descender? Bueno, en este caso, para pasar de código Gray, este primer valor de la izquierda lo hago descender. Y comienzo a sumar en diagonal. Pero ahora va a ser 1 más este otro 1. ¿Qué pasa? Desde el 10 segundos digo 1 más 1 es 0. Recuerden que en este caso no llevamos acarreo. Después 0 más 0 es 0. 0 más 1
es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1. Ahí yo ya lo regresé a binario. Y si ustedes ven, este valor en rojo que está aquí es exactamente el valor con que inicié. Es exactamente igual. Entonces, cuando nosotros pasamos de código Gray a binario, aquí podemos ver que sí o sí va a llegar al número original. Claro que cuando nos dan un proyecto, posiblemente nos den, este es el código Gray, páselo a binario y no vamos a ver el resultado, el número por ello, porque es el resultado. Pero sí podemos estar seguros que el resultado que nos dé de un código Gray bien aplicado va a ser el mismo número original. Hago descender el primer número de la izquierda y hago sumas en diagonales, sin acarreos igualmente. Entonces, ¿hay otras formas? Sí, de sacar, tengo entendido que hay otras formas de sacar código Gray. Esta tal vez pueda ser la más simple de estas, pero es bastante efectiva. Si entendieron bien cómo funciona esta parte del código Gray. Sí, profesor. Sí, ok, excelente. Y es porque el código Gray se usa bastante en detección de errores. Coma flotante. Coma flotante tiene ciertos rasgos muy importantes. Recuerden que lo que vamos a buscar primero o a posicionar una coma y tengo que saber cuántas posiciones yo corro esa coma. Mi coma debe llegar hasta antes de este primer número, del primer 1, del 101. Aquí debe llegar la coma. Pues necesito saber cuántos números son. Hago un conteo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Son 17 números. Ahí va mi coma, es decir, que su notación científica es 2 a la 17. En este caso no puse qué tipo de signo era, pero vamos a llevarlo de nuevo con positivos. Y recuerden que el signo, si me habían dicho que es positivo, cuando tengo un positivo, mi signo es 0, mi bit signo es 0, y cuando es negativo, el bit signo es un 1. Que ya tengo que es 17 fueron los números que yo corrí la coma. Para sacar exponentes, al 17 le va a sumar 127. Y ese número de 17 más 127 me va a dar 144. Que ya tengo el número como tal, pero lo tengo en decimales. Entonces, ¿qué pasa? Que lo debo de convertir. Obviamente, la coma flotante es un número que sea en unos y ceros. Entonces, ¿qué pasa? Debo de convertirlo. En este caso, 144 es 1001000. En este caso, obviamente, aquí es porque conozco el número. Pero posiblemente hay que ir 44 dividido entre 2, el resultado lo divido entre 2 para ir haciendo la conversión, o a través de la casa de división, también es una forma de hacerlo. Bueno, ya sé que el exponente es 101000. Y me falta un 0 aquí porque son 4. Le tengo el exponente mantisa. Recuerden, mantisa es los números que están después de la coma. En este caso tengo 17 números y tengo que llegar a 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Está la mantisa. Entonces ya sé que mi número en coma flotante es 1010.
que me dieron es un 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 y demás. Ese es el número, mi número en como flotante. Pero puedo pasar ese número también o retornarlo a binario. Y utilizamos la fórmula que les comenté anteriormente durante la presentación, esta fórmula de acá. El menos 1 elevado a la S, 1 más F, 2 elevado a E menos 27. Perdón, menos 127. ¿Qué pasa? Que este número que yo tengo acá es como que dijera, lo cambio de posición. ¿Cuál es S? 0, porque es mi bit signo. ¿Cuál es F? F es la mantisa. Es mi mantisa. De hecho, en este caso, puedo tomar este, o como ya sé que mi matiz anterior es este, también puedo tomar este para no hacer tanta línea. No va a afectar mucho. Para que no se me salga de los márgenes del documento. Y mi E, en todo caso, es 1001, 000. ¿Qué pasa? Que hago una conversión y hace que 144. Eso más que todo, creo que no les entra para estos proyectos, pero sí es bueno que lo conozcan un poco. Por si más adelante lo llegan a necesitar. ¿Qué pasa? Que es cuando comienzo a sumar. Y hacer las operaciones. Menos 1 a la 0. Recuerden que les dije que menos 1 a la 0 me va a dar 1. Sí, me regresó un número positivo. ¿Qué pasa? Que yo le sumo 1 más, coma, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Me va a dar como resultado 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Voy a poner ese paréntesis para que no se nos confunda. Y como les hablé anteriormente, 2 elevado. Recuerden que 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 era 144. Y 144 menos 127, que es el número base para sacar los exponentes, me va a dar 17. Y si quito esta coma de acá, que fue la que yo corrí inicialmente, voy a regresar al número. Voy a decir que es un número positivo, que este es el número, y que inicialmente en notación científica era 2 a la 17. Sé que puede ser un poquito como complicado, pero es la forma en que nosotros vamos viendo lo que es esta parte de lo que es la coma flotante. Claro, es decir, pero aquí le faltaron los ceros. Sí, es verdad, puede haber faltado los ceros. Lo interesante es lo siguiente, y es que bien yo se los puedo quitar. ¿Por qué? Porque sé que dentro del concepto de coma flotante esos números fueron añadidos. Y yo tomo como referente que la mantisa, el primer número de la mantisa es el primer número con el que yo corrí. Después de el número, después de la coma.
Y si yo paso, recuerden también, de binario a decimal, yo solamente utilizo los de los números donde hay un valor de 1 y no de un 0. Entonces por ahí viene esa parte del hecho de usar la coma flotante. Claro, en este caso yo la disminuí por el hecho de que ya tengo el número acá y para no poner toda la cantidad de ceros. Pero sucede así. Es la forma en que se va aplicando lo que es la coma flotante. Si ustedes vieron, este fue el número original. Este fue el número original. Igual, este fue la forma en coma flotante. Y a la hora de regresar, regresé exactamente el mismo número. Lo que cambió fue este número por un 1, porque obviamente si yo vengo y como dije anteriormente, no hay una forma que me dé 1, 0 a través de una calculadora. Entonces tomo el total del 1, del menos 1 elevado a la 0. Por eso hasta se los puse en paréntesis, o se pone en paréntesis, para tener en cuenta que voy a tomar todo el valor y no solamente el 1 elevado a la 0 y continuar con el negativo. Porque no siempre, si fuera el caso ese de que menos 1 a la 0 sin el paréntesis, siempre el resultado me va a llevar a un menos 1. Entonces no hubiera una diferencia como tal para saber si era positivo o negativo. Claro, aquí lo hice un poco más directo, porque ya conocíamos los valores. Pero igual, si lo hubieran dado y que este es el exponente, hago una conversión. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 7. 2 a la 5, 2 a la 5 más 1, y 2 a las 2 a 0, 1, 2, 3, 2 a la 4, perdón, más 1, y 2 a la 7 más 1, para llegar al 144 y poder hacer la resta. Si ustedes ven, con respecto a lo que es esta parte de coma flotante, no son procesos muy grandes, solamente son procesos de cuidado. Pero sí me gustaría saber si lograron por lo menos entender un poquito lo que es la base de esta coma flotante, por lo menos lo que es la base de conversión, porque realmente creo que no recuerdo si se los preguntan o no dentro del proyecto, pero sí es información que nos puede servir a un futuro. Me gustaría que me dijeran si lograron apreciar un poco esa parte. Sí. Sí, ok. Chicos, como les digo, si en algún momento voy muy rápido, porque sé que a veces hablo muy rápido, o no les queda muy claro, no duden en preguntarme, en decir, no entendí, porque sé que a veces me acelero un poquito. Entonces, me va a suceder. Para pasar a código Hamming. Con código Hamming tenemos lo siguiente. Código Hamming, como les decía anteriormente, es un código de detección de errores. Y como un código de detección de errores, a veces esa tabla como tal puede variar un poquito. Puede ser, si ustedes ven, esta primera fila, lo hablé anteriormente, después son los P's y las variedades y los datos que me dieron. Bueno, esta segunda fila son los números a partir del 1 en binario. Algunas personas que vienen, mucha gente que viene en lugar de poner 0001 te va a poner 1. Y después 10, 11, 100. Otras personas van a poner el número en decimal como tal. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es cuando nosotros por general ya tenemos un manejo muy bueno de los números binarios, porque sabemos, 1 en binario es 0001, o 2 en binario es 010. Ya conocemos o hemos memorizado hasta cierto punto esos números. Bueno, es algo que lleva tiempo, entonces por lo general es mejor ponerle 001, 0010, 011 y poner los números binarios como tal para ubicarnos. Porque lo que vamos a hacer es realmente
lo que se hace es una posición para saber qué número se hace ascender. Por ejemplo, cuando yo tengo este número, 1, 2, 3, 4 y demás, el número que a mí me dieron, en este caso 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, lo voy a colocar en los D1 o en los dato 1. Entonces sería dato 1, dato 2, dato 3, 4, 5, 6 y 7. Si hubiera un dato 8, pues hubiera sido D8, número 8 y el dato. Bueno, ahí tenemos esta parte de ahí, de 7. De 7 a 8 son los más grandes que he visto hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa? Para saber mi paridad 1, que lo tengo en esta fila, mi paridad 1 está en el número 1, que es 0001. ¿Qué pasa? Que dentro del número original voy a descender los unos y los ceros, donde en la primera posición, en el 1, en 0001, en este 1, haya un 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, volviendo a los números en binario, 0001 es mi paridad, 0010 es mi paridad, 0011, ok, desciende el 1. ¿Por qué? Porque es el valor en el original, y en el D1, que es 0011, el primer número es un 1. Continúo revisando, esta es mi paridad, después tengo un 0101, ok, vuelvo a tener un 1 en esa posición, tengo 1. Después tengo 0110, aquí tengo un 0, no lo voy a hacer descender. Después aquí tengo 0111, tengo otro 1, lo hago descender. Regreso, paridad 4, después tengo un 10001, ok, tengo otra vez un 1 acá, vuelvo a hacer descender, regreso a los números binarios, 1010, no lo tengo, y luego tengo un 1011 que también está. Si ustedes vieron, solo bajé donde está esta posición, donde aparezca uno en esa misma posición. Profe, ¿por qué en unos bajó 1 y en otro bajó 0? Porque lo que hago descender es el valor del original. No hago descender el valor 1, sino en esa posición. Perdón, vamos a ver si lo enfoco diferente. Voy a pintar un poco el color acá. Tengo el número original, y mi número original es el que me dice el valor que voy a hacer descender. Pero yo coloco, digo paridad 1, 001, busco ese número 1, es ok. Luego de saber que yo tengo un 011, voy al original y digo, ¿qué valor tengo ahí? Tengo un 1. Hago descender un 1. Pero a cambio, si voy al dato 4, que me dice que es un 0111, baja al original y me dice que es un 0. Ok, no puedo hacer descender un 1, porque el dato original o el número original es un 0. Entonces hago descender un 0 en lugar de 1, porque es el valor del número original en esa posición. No entiendo lo del número original. ¿Qué es el número original? Este número que tenemos acá, tal vez fue que me fui muy rápido, tenemos ese número acá, ¿verdad? Ajá. En amarillo. Cuando hablamos del número original es porque tomé ese número que estaba aquí y lo coloqué dentro de la tabla utilizando los de 1. Donde hay un dato 1 o un dato 2, o sea que es donde hay una D, por así decirlo, voy a poner un valor de ese número que me dieron. Entonces mi número original es 1, es en el primer dato, en el de 1. El siguiente que sigue es un 110. Las paridades yo no las voy a usar, usando únicamente donde están en amarillo los datos, y el siguiente valor es un 1.
El siguiente en D3 es un 1, en D4 es un 0, en D5 es un 0 y lo ven acá. En D6 es un 1 y un 1. No sé si ahora lo apreciaste mejor. Y ahora sí. Ok. Profe, una pregunta, ¿por qué no puse, digamos, yo no tengo la tabla hecha, Ajá. entonces, ¿por qué no puse P1, P2, P3 y P4 juntos ¿Cómo? a la hora de construir la tabla? Ajá. Arriba en el encabezado dice P1, P2, después brinco a D1, después a P3, después a D2, después a D4. No puedo poner todos los datos, todos los D seguidos y todos los P seguidos. No, no se puede. Porque lo que pasa Y es, siempre lleva el mismo orden. siempre va a ser P1, P2, P1, P2, P1, P3. Siempre va a ir en ese orden. Hay una forma que yo creo que no la traje, pero bueno, no la recuerdo exactamente. La forma es saber de cuántos datos y cuántas paridades necesito. Hay una forma de saberlo, es una fórmula pequeñita, pero creo que no la traje. A ver si la próxima sesión se las traigo para que ustedes la vean. Pero siempre va a ser ese mismo orden, porque por general es así. Es la forma en que se estructura el código Hamming a la hora de sacar la paridad. Okay. Si hubieran más números, lo que tal vez voy a sumar es un P8, un P9, un P10, perdón, un D8, un D9, un D10 y luego P5, una paridad 5, por ejemplo, ¿verdad? Por ahí va más o menos. Sí tengo que reflejarlo un poco porque si es un poquillo, una formulilla ahí. A Okay. veces puede ser un poquillo enredada, por eso no la traje, porque era mucha información. Pero para la próxima lo podemos ver. Pero compañero, en esta parte entendiste más o menos por qué vas a esa colocación de esa forma. Vamos, Sí, claro. por qué descendió un 1 y un 0. Y ahora sí ya entendí el original, cómo lo ¿Sí? colocó. ¿Cómo lo coloqué? Sí, tal vez lo hice muy rápido. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Ok, tengo ese original. ¿Qué pasa? Que ahora me voy a preguntar. En esta fila que yo hice descender, ¿cuánta cantidad o cuántos números 1 tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 1, tengo dos números 1, tengo 0, 0 y tengo un número 1. Ok, tengo 3. Entonces, mi P1, mi paridad 1 es un 1. Tal vez para ayudar un poco al compañero, lo que pasa es que cuando tenemos las paridades y los datos, cuando yo llegue a la paridad, al código Hamming como tal, sé de antemano, a la hora que se hace la detección, que los dos primeros van a ser P1 y P2, que en tal posición va a estar mi dato 3, y es parte de la mecánica que tiene el código Hamming como tal para lo que es detección de errores. Entonces por ahí es que va esa parte de que no vayan en P1, P2, P3, P4 juntos. Ok, Es por la posición me va a ayudar a saber cuál es mi paridad y cuál es el número. ok. Okay. Listo, voy a pasar a mi segunda paridad, mi P2. P2 dice que está aquí es 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ok, voy a buscar 1 en esa posición. Comienzo aquí. 0, 0, 1. Lo encontré. Hago descender un 1. Es mi paridad. Después tengo un 1, 0, 0, 1. No tengo mi 1 en la segunda posición. En esta posición no hago descender nada. Pues tengo 1, 0, 0, perdón, 0, 1, 1, 0. Ok, aquí sí tengo un 1. Lo hago descender. Pues tengo aquí 0, 1, 1, 1. Vuelvo a hacer descender. Tengo paridad 2. Después tengo un 1, 0, 0, 1. No puedo hacer nada. Luego tengo un 1, 1, 0, 1. Aquí sí tengo mi 1.
lo hago descender. Y luego tengo 1, 0, 1, 1, que también tengo un 1. Ahora, al revisar este número, tengo 1, otro 1, otro 1, otro 1. O sea, tengo 4 números 1. O sea, mi bit de paridad es 0. Ahí ya tengo mi bit de paridad. Por eso es que las sesiones anteriores habíamos hablado que el bit de paridad bien puede ser un 1 o bien puede ser un 0. Es por esa parte de cómo, de la cantidad de números unos que tengo dentro del código. Que ahora empiezo con P3. Profe, perdón. Sí, Y esos dos que terminó, digamos, ese P1 y ese cero último que colocó, en el este, primero es porque tenía 3, ajá, ahí tenía 4. sí. Tiene algo que ver con que sean pares o impares, digamos, arriba tenía solo 3 unos y puso un 1, abajo tenía 4 unos y puso 0. O no es por ahí por donde lo sacó. Sí, es por ahí, exactamente lo que te venía comentando. Si a la hora de contar la cantidad de unos que tengo, creo que inicialmente yo no tenía ese cero. A la hora que No, venimos y contamos cuántos números unos hay ahí, yo hay tengo 4. 4. Y lo que ando buscando, código Jamín, lo que me dice es que en cada una de las paridades necesito tener una cantidad par de números uno. Entonces, ya la tengo, es un cero. Y efectivamente, como dices compañero, aquí tengo un uno, 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 o sea, tengo 3, entonces no es un número par. Obviamente no le Bueno, puedo quitar números, porque cambiaría el código. Entonces le sumo uno, le pongo un 1 más como bit 1, perdón, como paridad uno, exactamente excelente. como decías. Muchas Aquí, gracias. con gusto, con la P3, con la paridad 3, voy a hacer lo mismo, pero ya no voy a iniciar en el dato 1, inicia a raíz del dato 2. Si ustedes ven, vengo trabajando lo que hay de P1 hacia la derecha, de P2 hacia la derecha, de P3 hacia la derecha. Cuando llega a P4 va a ser de P4 hacia la derecha la forma. Entonces comenzamos. P3 tengo un 1, perdón, un 0, 1, 0, 0. Okay. Voy en busca de este 1. Dato D2, perdón, dato 2. Dice que tengo un 0, 1. Encontré el 1 que andaba buscando. Paso a dato 3, 0, 1. Vuelvo a tener el dato 1. Hago descender. Luego 0, 1, 1, 1. Encontré mi 1. Lo hago descender. Dato 5 o D5 es 1, 0, 0, 1. No lo tiene. 1, 0, 1, 0. No lo tiene. Y 1, 0, 1, 1 tampoco. Es decir, que en caso de esto, no lo necesita. Entonces vengo a contar con, no hago, perdón, no es que no necesita, no hago descender ningún número porque no hay nada en esas posiciones. Entonces me pregunto, de los que tengo, lo que hice descender para el P3, ¿cuántos unos tengo? Bueno, tengo unos, dos números 1. Es decir, que tengo un número par. Es decir, que mi paridad va a ser 0. Después tengo un 1, 0, 0, 1 para buscar mi paridad 4. Ahora sí, igual voy a comenzar hacia la derecha. Entonces sería 1, listo, lo encontré. Va a ser el primer bit que yo encuentre, ese va a ser. Y hago descender el valor del número. Si ustedes vieron ahí, casi cometí un error y es que baja un 1. No es un 1, es un 0. Porque a veces pasa que como vamos viendo así, vamos viendo cuál es 1, hacemos descender un 1 por error cuando hay un 0. Entonces pasa lo siguiente,
Yo tengo que 1001, yo lo hice ascender. 6 de 6 es 1001. Inicio con 1, lo hago descender. Y el dato 7 es un comienzo igual con 1, así que lo hago descender. ¿Cuántos números unos tengo? Tengo 2 igual. Entonces mi paridad 4 es un 0. Ahí ya tengo cada una de las paridades hechas. Ahora, ¿cuál es la paridad? ¿Cuál es el código Hamming? Va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Eso, ese original que nos dieron, se convirtió en todo ese número en código Hamming. ¿Qué pasa? Ahí solo, ahora, profe, nada más. Sí, ahí hice descender todos los números. Pero no Obviamente, hay que revisar ningún ni nada. ¿no? Claro que aquí simplemente que ahora hice descender también las paridades, ¿verdad? Sí, todo junto con los D. Todo junto. Porque realmente lo que ando aquí, la búsqueda de toda esta parte ha sido encontrar las paridades, los bits de paridad. Entonces, si en todo caso me dan este número y quiero saber, por ejemplo, original, perdón, me dan este número y dicen cuál es el número original, y sé que tiene, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dice. Para haber contado bien. Ya de forma un tanto automática puedo decir, ok, ese número que está acá, ese primer número debe ser la paridad 1. Este número 2 debe ser la paridad 2. En el caso que me dieran un código de ese tamaño, ¿verdad? Entonces brinco si paridad 1, paridad 2, lo que sigue es el dato 1. Entonces el que le sigue el dato 1 es el dato número, lo que sería en la paridad 3. Esto quiere decir que después sigue el dato 2, el dato 3, el dato 4 y llego a la paridad 4. Entonces, vean, aquí yo cometí un error. Es lo que les decía, que tenemos que tener mucho. Yo aquí al final hice descender un 0 y era un 1. Y aquí lo venía arrastrando bien y aquí lo puse mal. Y ustedes ven fue un 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Exactamente el mismo código original que me dieron. Después digamos, cuando ya conocemos el código Hamming, nos dan cierta cantidad de bits, cierta cantidad, un número, un código Hamming de un cierto tamaño, ya por análisis podemos llegar al original. Como les acabo de decir ahorita. Sí, en esa tabla es la forma de hacerlo, entonces no va a cambiar en esas posiciones. Si ustedes vieron, llegar a los puntos exactos, porque como les decía anteriormente, lo que trata el código Hamming es de ir encontrando los bits de paridad, que es lo que me transforma al final este número. Pues esa es la temática de un código Hamming. Claro, el caso de esta tabla funciona desde que me den un original de un bit. Claro que si me dan un original de un bit, por ejemplo, sería una tabla de ese tamaño. Paridad 1, paridad 2 y dato 1. O si fuera de 3 datos, si fuera de 4 datos, la tabla se va a hacer más pequeña. Un código Hamming de un número de 7 posiciones, un tamaño bastante considerado. Pues aquí se los traía igual con un número más pequeño, este es de 5.
Si es de 5, comienzo poniendo el original. Cuando pongo el original, lo pongo a partir del dato 1, del D1. Entonces sería 1, 0, 0, 1, 1. Si ustedes vieron, en este caso no voy a usar esto porque no tengo ningún dato para esas columnas. Entonces, el código en Javi va a ser un poco más corto que el que hicimos anteriormente, pero el análisis como tal es exactamente igual, no va a variar en lo absoluto. Pues, buscar paridad 1. Paridad 1 me indica posición, esta posición. Ok. Dato 1, 0, 0, 1, 1. Este sí lo hago descender. Después sigo, paridad 3, dato 2, 0, 1, 0, 1. Tengo otro 1, lo hago descender el 0. Voy un 0, 1, 1, 0. No, la última, ese bit de paridad 1 no está aquí. Después tengo un 0, 1, 1, 1. Este sí lo voy a hacer descender. Y luego un 0, 1, 1. Y también lo voy a hacer descender. Aquí tengo en este caso un 1, 0, 1, 1. O sea, tengo 3, la cantidad de números 1 es impar. Me hace falta 1. Paridad y paso a paridad 2. Entonces comienzo, dato 1, 0, 0, 1, 1. Okay. Aquí tengo un número 1. Luego paso al dato 2, 0, 1, 0, 1. Aquí no tengo nada. Después pasa el dato 3, 0, 1, 1, 0. Bueno, aquí sí lo tengo. Lo voy a hacer descender. Paso al siguiente dato, 0, 1, 1, 1. En este caso sí está. Y en el siguiente, paridad 4, no está. Pero tengo un D5, entonces 0, 1, 0, 0. En este caso tampoco lo voy a descender. Entonces, el número que me quedó en la línea de la paridad 2 es 1, 0, 1. Es un número par. Entonces mi paridad va a ser 0. Paso a paridad 3. Entonces en esa posición, los números 1 en esa posición es 0, 1. Entonces lo que voy a buscar es 0, 1. Entonces 0, 1. Hago descender el 0. Siguiente número es 0, 1. Hago descender otro 0. Después tengo un 0, 1, 1, 1. Otra vez tengo un 0, 1. Entonces hago descender el número 1. Y el siguiente es un 1, 0. No me funciona porque ando buscando que es el siguiente número. Luego el primero que le sigue sea 1. Y si analizo esto, va a ser bit de paridad. Tengo 0, 1. Es impar. Un solo número 1 tengo. Entonces necesito otro 1 adicional. Y la paridad 4 en este caso, solamente reviso un dato. Y es el dato 5, que es el 1001. Inicia con 1, entonces es 1. ¿Cuál es mi paridad? Bueno, solamente tengo un dato y es un número 1. Mi bit de paridad es 1. Y luego simplemente los voy a hacer descender. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y regresé al código. Y volví al código a hacer un código Hamming. Vamos a ver si realmente quedó bien. Porque me tiene que quedar los números. Si quito las paridades, me tiene que quedar exactamente el mismo número. Y sí. En este caso sí. Ahí está. 1, 0, 0, 1, 1. Que era un número con 5 posiciones o 5 bits. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido ese último 1?
Si hubiera sido un 0101, aquí está el bit de paridad. Aquí está el código Hamming. 10110001. Me pareció que alguien quería hablar, no sé, pero no logré escuchar. Ok, si no, tiene una pregunta, no sé si lograron ver bien con estos dos ejemplos cómo se hace el código Hamming, cómo pasa un binario al código Hamming. Sí, claro. Ok, perfecto. Y lo que nos queda es suma de BCD. Les decía anteriormente, suma de BCD se hace exactamente las mismas reglas que la suma binaria, simplemente que voy a sumar dos dígitos. Por ejemplo, en este caso voy a sumar 2 y 5. Obviamente, sé que es 2 y 5 porque se los estoy poniendo aquí, pero originalmente los que le van a decir es sume 0101 o 0101 del código Hamming, perdón, del código BCD, sume esos dos números. O que digan, el 0010 y el 0101 son códigos en BCD. Responda cuál es la suma de estos números. Entonces es muy sencillo. 0 más 1 es 1. 0 más 1 es 1. 0 más 1 es 1 y 0 más 0 es 0. Entonces, si yo voy a las tablas, me doy cuenta que eso es un número 7. Es una forma que nosotros tenemos, tal vez, para comprobar hasta cierto punto si el resultado está bien o está mal. Busco el resultado hago el resultado, hago la operación todo en BCD, luego los convierto a decimales y veo que las sumas sean iguales. Es una forma de hacerlo. Tal vez para asegurarse. Pero recuerden que lo ideal es trabajar con el binario. Incluso de aquí podría pasarlo un poco tal vez a hexadecimal y octal también. Y tener esos resultados en diferentes sistemas de numeración. Si ustedes ven, es una suma eh, binaria como la que hemos visto. Y no solamente eso, sino que el resultado de un código BCD me tiene que dar verdaderamente la suma como si fueran números decimales. Aquí traje un número un poco más grande para que ustedes lo vieran tal vez de una forma mejor. 95 más 64 de números decimales. En BCD sería 1001 para el 9 y 0110 para el 5. Y para el 64 sería 0110 para el número 6 y 0100 para el 4. Les tengo que hacer la suma de esos dos números. Entonces, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0 y llevo 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 0 es 1. Y continúo, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Entonces aquí comenzamos con la primera parte, es ver que los números, estos resultados que tengo acá, de verdad sean números iguales o menores a 9. Entonces en este caso tenemos un 1111 y un 1001. Pues voy a ir a las tablas para revisar. Comienzo con el 1111. 1111. Si ustedes van 000, 10, 10, 11, van revisando cada uno de los números. Y en este caso, los 4 unos sería el 15 en decimal, es decir, se pasó del 9. Y recuerden que cuando un número se nos pasaba del 9, lo que hacíamos era sumarle un 101. Que un 101, perdón, 0110
que es un número 6 del decimal. Y el otro número que teníamos es un 1001. 1001 es un 9 del decimal, no hay ningún problema, tiene que ser igual o menor. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un problema con este número. Cuando tenemos ese problema, le sumamos un 0, 1, 1, 0, que es el 6. Entonces, lo que voy a sumar son estos dos números de acá. El resultado que me dio mayor a 9 con un 0, 1, 1, 0. Y hago una suma igual, 1 más 0, 1. 1 más 1 es 0. Llevo una. Ese 1 en rojo más este 1 en verde me va a dar 0. Llevo una. 0 más 1 va a ser 1. Después 1 más 1 es 0. Llevo una. Y 0 más 0 es 0. Y hago descender este 1 hasta aquí. Y esos números que me dieron bien porque era un 9, los hago descender. Y es aquí donde les decía anteriormente, si convertimos este número que estaba aquí, que eran un 15, un 15 era, sí, pero un 15, sí, un 15. ¿Qué pasa? En este caso, como el código Hamming, perdón, este código BCD se agrupa en 4, y aquí yo tengo un 1 que me está saliendo de más. Entonces, ¿qué hago? Para dejar siempre los 4 bits, yo les puedo poner un 0. Entonces tenga 3 grupos con un 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, un 0, 1, 0, 1, un 0, 1, 0. Este es el número, pues es el resultado de la suma de 95 y 67. Perdón, 64. Profe, ¿por qué era que hacen las agrupaciones de 4? Porque recuerda que el código BCD lo que hace es que nosotros no hacemos conversiones como tales, sino que con el caso del 95, nosotros no venimos y convertimos 95 a binarios, sino que tomamos 5 y lo representamos con 4 bits. Y después tomamos el 9 y lo representamos con 4 bits. Entonces se agrupan de 4 en 4, porque son las representaciones de cada número en 4 bits. Así, bueno, Lo mismo que se hace con, por ejemplo, con un sistema octal, que se pasan de 3 en 3. Exacto, es como el parcial octal que lo trabajamos de 3 en 3. El hexadecimal creo que también lo trabajamos de 4 en 4. Y ese es por cada número que tenemos 4 bits. Si hubiera sido un 195, ya han habido 3 grupos, ¿verdad? De 3 grupos de 4. Es la forma en que nosotros vamos trabajando el código BCD. No sé si lograron entender bastante bien cómo es que se aplicaba el código BCD en la suma. Sí. Sí, ok, excelente. Aprovechar pregunta, porque siempre, digamos, en esas operaciones que hacemos, siempre hacemos sumas. Las demás operaciones no se llevan a cabo, resta, Sí, multiplicación, sí, sí. división. En lo que es BCD, lo más usual es hacer sumas, por cómo es el código. Pero me parece que también hay restas. Voy a buscar un poco, porque no es un código
En lo personal yo usé mucho código BCD, pero sí pueden haber restas en BCD. Ok. A los demás sistemas igual, ¿verdad? También aplican las otras operaciones. Sí. Es que vamos, con lo que son otros sistemas, eh, realmente trabajar con los otros sistemas realmente casi siempre es trabajar con binarios. Entonces, por hacerlo de una forma más práctica, sería mejor agarrar resultados de hexadecimal octal y pasarlos a binario, que es o que es un poco más extenso por la cantidad de bits a veces, es más fácil el manejo. Ujú. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener también bastante en cuenta. Por eso siempre bueno, les dije esta vez y me pareció que les di la anterior, en la vez anterior, perdón. Traten de trabajar con binario. Por ejemplo, es lo más usual cuando estamos trabajando, por ejemplo, con algunas, por ejemplo, bueno, me voy a adelantar un poco. No, no programando, sino a veces con algunos circuitos, los circuitos que trabajan con unos y ceros, por ejemplo. Entonces es más práctico trabajar con unos y ceros que estar pasando de hexadecimal, trabajar con octal, porque es más compatible con más cosas, por así decirlo. Okay. Para no ir a redundancia. Entonces, por eso le damos esta importancia más que todo al binario y al decimal que trabajarlo con los demás códigos, perdón, con los demás sistemas. Pero claro, son útiles. Pero sí, lo que es esta parte de sistemas de numeración, creo que con esto acabamos todo el tema. Sí me gustaría saber si tienen dudas más de ese tema para poder aclararlas ahorita. Para la próxima sesión de apoyo, vemos tema nuevo. Pero sí me gustaría que esta parte la llevaran bien, bien clara. Igualmente creo que la vamos a ver más adelante en otro repaso. Pero sí que la lleven lo más claro posible para que puedan avanzar con el proyecto. Entonces, ustedes me dicen si tienen una duda adicional en que tal vez les pueda ayudar. No, todo bien, profe. Nada más no sé, bueno, tal vez porque estamos en esta etapa del curso, pero ya como visualizarlo propiamente en la programación es donde tal vez no me ubico como con tantos sistemas al mismo Ok. tiempo. Sí, Llegaba ahí, ya lo aclaremos, me imagino. sí, es que más que todo es porque estamos viendo toda la parte un poquito de lógica y encontrarle sentido, ya conforme van avanzando, como te decía anteriormente. eh, Cuando lleguen a una parte un poquito a ver circuitos, van a ver que todo está en unos y ceros, y lo comprobamos con unos y ceros, por ejemplo. Ahí le van viendo un poquito más la La forma. utilización, la forma de cómo se va ejecutando. Igual cuando veamos algoritmos. Porque hasta ahorita como hemos sentado como la base de lo que va a venir. Entonces cuesta tal vez visualizarlo, como dices, para ya en programación. Perfecto, no, pero es todo claro por ahora. Okay. Chicos, si no hay más preguntas, les agradezco mucho que estuvieran hoy. Les agradezco montones y espero que todas estas sesiones de apoyo les ayuden para poder hacer los proyectos y las tareas. También, chicos, si en algún momento tienen una duda o algo, no duden en decirme. Como les dije anteriormente, a veces me acelero o puedo hablar muy enredado, entonces no duden en preguntarme. Yo con mucho gusto le bajo las revoluciones de la velocidad o busco una forma diferente de explicarles. Pero después de ahí, chicos, les agradezco mucho que ustedes estén conectándose en estas sesiones de apoyo. Entonces, muy buenas noches a todos y muchas gracias.